Bienvenidos a Cápsulas de Entrenamiento, un espacio para pensar en entrenamiento de escalada más allá de las rutinas y los ejercicios. Cada episodio es una invitación a mirar el cuerpo como sistema, el movimiento como diseño y la práctica como una forma de comprensión. Porque entrenar no es solo repetir, es aprender a sostener, a sentir y a elegir con inteligencia. Nos vamos a situar en Chartres, Francia, en el siglo XIII. Un amanecer frío, una catedral aún en construcción. Hombres colgados de andamios, piedras suspendidas por poleas, y el eco de los primeros cánticos. No estaban construyendo simplemente un edificio, estaban diseñando una idea, una que aún hoy, siglos después, puede enseñarnos a entrenar. La historia de la arquitectura tiene un giro dramático en la Edad Media, del románico al gótico, del muro que se impone al arco que se proyecta, del peso que aplasta a la estructura que libera. El románico era cerrado, compacto, sólido. En cambio, el gótico se atrevió a abrir espacios, a dejar pasar la luz y a buscar más altura. Y eso no lo logró sumando más material, sino usando mejor el material. ¿No es eso lo que buscamos en el cuerpo? Hay cuerpos fuertes que no escalan bien, porque su fuerza no está organizada, porque son muros macizos, pero mal distribuidos. Y hay cuerpos livianos que vuelan en la roca, porque trabajan como un sistema, porque cada parte colabora, porque no se trata de tener más, sino de ser más coherente. La catedral gótica no elimina el peso, lo redirige. Los arbotantes, esas estructuras externas que parecen alas de piedra, no son solo decoración, sino que sirven para sostener. Recogen las fuerzas que empujan hacia afuera y las guían al suelo. El secreto no está en ser más fuerte, sino en cómo se reparte la tensión. En el cuerpo también hay arbotantes invisibles. Las cadenas musculares que distribuyen la carga. Las fascias que transmiten información más allá del músculo. Las conexiones entre dedos, escápula, centro, pies, etc. Cuando un movimiento funciona, no es porque una parte hizo absolutamente todo. Es porque todas lo hicieron juntos e hicieron lo justo. Una regleta no es un test de fuerza, es una prueba de organización. ¿Dónde va la carga? ¿Quién colabora? ¿Dónde se fuga la energía? Cuando todo se alinea, el gesto se aligera. Cuando no, todo pesa el doble. En el lenguaje cotidiano, sostener y resistir suenan parecido, pero en el cuerpo son muy distintos. Resistir es cerrar, es frenar el flujo, es bloquear, y sostener es permitir, es acompañar, es transformar la energía, sin perderla. Un arco gótico no aguanta el peso, lo conduce, y el cuerpo que escala bien tampoco fuerza el peso, lo negocia. En el entrenamiento, sin embargo, abundan los gestos que resisten. Escápulas bloqueadas, abdominales contraídos como muros, piernas que empujan sin dirección. Y escasean los gestos que sostienen, donde la tensión es activa, sí, pero fluida. Donde el equilibrio no es estático, sino vivo. Aprender a sostener no es hacer más repeticiones, es aprender a sentir cuándo y cómo cada parte debe activarse. Es cambiar la lógica del esfuerzo, de empujar contra el mundo a organizarse con él. Hasta aquí hablamos de arquitectura como metáfora, pero ahora es el momento de mirarla un poco más desde adentro, de entender que también somos estructuras, y que esa estructura no se basa en lo rígido, sino en lo que se tensa. Porque el cuerpo humano no funciona como un edificio hecho de ladrillos apilados. Funciona más bien como una carpa tensada desde todos los lados, como una red que se equilibra en todas las direcciones. Y esa idea tiene un nombre: biotensegridad. La palabra viene de tensegrity, la unión entre la tensión y la integridad. Es un principio estructural que se basa en lo siguiente. En lugar de que las partes rígidas, como en nuestro caso los huesos, se apoyen unas sobre otras como columnas, estas están suspendidas dentro de un sistema de tensiones activas, como son los músculos, los tendones y las fascias, que le van a dar forma, estabilidad
y movimiento. Nada toca directamente a otra cosa. Todo flota en equilibrio conectado por cables vivos desde la tensión. Lo que sostiene el cuerpo no es el peso, sino esa red que lo recubre. Y eso cambia radicalmente nuestra manera de entender el movimiento. El cuerpo no se mueve desde un músculo. Esto es muy importante que lo tengamos en claro. Se reorganiza como un sistema. Cuando uno levanta una pierna para empotrar un talón, no solo está solo usando el psoas, está reorganizando toda su red de tensiones para que esa acción sea posible sin colapsar el resto del cuerpo. Cuando te colgas de una regleta pequeña y sostenés, no estás haciendo fuerza de dedos exclusivamente. Estás distribuyendo la tensión a través del brazo, la escápula, el torso y hasta los pies, aunque no estén tocando nada. El gesto no se localiza, se propaga. Y eso implica que si entrenas músculos aislados, pero no mejoras la red, entonces el gesto se desorganiza. Puedes volverte más fuerte, pero también te puede volver menos eficiente. Puedes ganar potencia y también puedes perder fluidez a la vez. Entrenar pensando de la biotensibilidad es cambiar la brújula. En lugar de buscar mover más kilos, empezás a buscar cómo fluye la tensión. En lugar de cuánto peso aguanto colgado, te empezás a preguntar cuánto participa mi escápula en ese ejercicio. ¿Dónde está el origen de ese gesto? ¿Qué parte sostiene? ¿Cuál se adapta? ¿Y cuál es la que guía? Y de pronto, la planificación de los ejercicios cambia rotundamente. Ya no se trata solo de estímulos mecánicos, se trata de diseño, de organización, de percepción del gesto. ¿Cómo entramos con la lógica de la biotensibilidad? Ahora le voy a plantear algunas ideas. Primero pensemos en entrenar la red, no los nodos. No busquemos activar partes, busquemos conexiones. Si hacemos suspensiones, bueno, pero con atención a qué es lo que hace la pelvis, qué es lo que hace el abdomen, qué es lo que hace la mirada. Todo cuenta, todo conversa. Un buen ejercicio no es el que fatiga un músculo, es el que mejora la conversación entre las partes. Otra forma puede ser jugar con direcciones, planos y vectores. La tensibilidad es adaptable, vive de la variabilidad constante. Pequeños cambios en el ángulo o en la dirección de la fuerza alteran toda la red. En vez de repetir siempre la misma tracción o suspensión o el mismo ejercicio, probar variaciones que desafíen la organización, no la resistencia. Por ejemplo, colgarse con torsión de tronco o hacer suspensiones donde un pie esté empujando una pared lateral. El objetivo es que tu cuerpo aprenda a reorganizarse constantemente. Otra forma es detectar las fugas. Toda fuga es una zona donde la tensión no se distribuye bien, donde el sistema se desconecta. Y eso se siente, como pérdida de potencia, como dolor, como rigidez o como ineficiencia. La pregunta no sería cómo lo hago más fuerte, sino cómo hago que este segmento recupere su rol en esta red. Esto vale más que cualquier ejercicio aislado. Y última recomendación es reconvertir el entorno en parte del sistema. La biotensibilidad no se encierra en el cuerpo. La relación con el entorno también es parte del sistema. Un pie que presiona la pared, una rodilla que empuja una arista, una palma que fricciona, todo lo que aumenta la tensión organizada sostiene el movimiento. El entorno no es un desafío externo, es una oportunidad para redibujar la arquitectura. Es la diferencia entre escalar tenso y escalar con sentido. Cuando todo se organiza, no hay exceso, no hay partes que trabajen de más, no hay compensaciones ocultas, solo colaboración. Es como ver una catedral gótica por dentro. Todo está lleno de fuerza, pero nada pesa. Así se siente un paso bien hecho, así se entrena una estructura viva. La arquitectura gótica no solo inventó una forma, inventó una manera de ver. Dejó atrás el ideal de solidez y abrazó el ideal de tensión organizada. Cambió la oscuridad por el vitral, la masa por la estructura, el encierro por la luz. Y si entrenar fuera eso, también una forma de volvernos más livianos, no exclusivamente en peso, sino en la organización, no en cantidad de fuerza, sino en cómo se expresa la misma. Un cuerpo gótico no es frágil para nada, es preciso, es adaptable.
Es fuerte sin necesidad de parecerlo. Y una mente gótica no entrena para acumular, entrena para alinear, para sintonizarse con el gesto justo. Todo lo que es sólido se desvanece en el aire. Esa es una frase de Marx, pero hoy la vamos a utilizar en otro contexto. Porque entrenar no es endurecer, es afinar, no es apilar fuerza, es diseñar las tensiones. Y como las catedrales góticas, el cuerpo no necesita más peso, necesita mejor estructura, mejor escucha, mejor intención. Lo que verdaderamente sostiene no siempre se ve. A veces está en una línea de tracción entre la escápula y la cadera, o en la decisión silenciosa de no empujar más de lo necesario. Y a veces simplemente está en una actitud, en cómo nos enfrentamos al entrenamiento, con deseo de controlar o con deseo de comprender. Esta semana elegí un movimiento que hagas siempre, uno que te resulte familiar, y hacelo de otra forma, de otro modo. No para desafiarlo, sino para escucharlo. ¿Dónde empieza la tensión? ¿Dónde se fuga esa tensión? ¿Dónde sostiene de más y dónde delegas de menos? No busques más repeticiones, busca más conexión. Diseña una catedral en tu cuerpo, en tu atención, en tu manera de moverte. Y si algún día, en un paso difícil, sentís que flotás, que algo se alinea sin esfuerzo, tal vez, y solo tal vez, estés en la catedral de Chartres.